y nos acompaña gente del colectivo Napo Resiste. Vamos a generar una entrevista con Leonardo Cerda, que está al otro lado de la línea. Yo saludo y doy la bienvenida. Primeramente, gracias por atender esta entrevista al medio de comunicación. Leonardo Cerda, ¿usted me escucha? Muchísimas gracias por el espacio. Buenos días. Perfecto, gracias a usted. Primeramente, antes de entrar en materia de la entrevista, yo quisiera pasar un videíto para que la ciudadanía esté consciente de lo que hoy en día pasa en Napo. La depredación de las cuencas, de los ríos, de la flora, de la fauna, hoy en día está siendo amenazada por la minería ilegal. Veamos un videíto y después comentamos justamente con nuestro invitado. Vamos al video. Es el terreno del municipio. Esto es todo lo que han hecho, casi 1 hectárea de terreno desde el río Toclo. Está la caseta, aquí está la Paragua, ahí está el río Toclo abajo, está destruido totalmente la tierra plana que era de la sección de municipalidad. Observen para que haga un trámite. Muy bien, una vez visto lo que sucede en Napo, efectivamente podemos decir que es lamentable. Nos solidarizamos con la gente que está todos los días defendiendo para que esta situación no siga depredando más la naturaleza. Yo le quiero preguntar a nuestro invitado allá, ¿qué es lo que estábamos viendo, Leonardo Cerda, y en qué lugar usted me lo precisa? Claro, lo que está pasando en la provincia de Napo es que en este gobierno, durante el COVID precisamente, el gobierno nacional dio 148 nuevas concesiones de minería aluvial en la provincia del Napo, lo que representa alrededor de 7.100 hectáreas. Ahora mismo, más de 700 hectáreas han sido totalmente desmembradas, contaminadas en la provincia del Napo sin el debido proceso. El gobierno nacional entrega estas concesiones mineras a una empresa china de capital chino, Terra Resources S.A., y esta empresa, por no realizar el debido proceso, se hace alianzas con las mafias mineras ilegales, ya que no quiere hacer el debido proceso y no quiere respetar las regulaciones del país. En este sentido, ellos tienen que hacer, primero, la consulta previa libre e informada, la consulta ambiental, y tercero, realizar un plan de manejo de los desechos de los químicos que son usados para extraer el oro de las cuencas de los ríos de la Amazonía. En el río Jatuyaco está totalmente contaminado. Lo que pasa en la Amazonía es que hay contaminación del agua, existe mucha sedimentación, el agua es lodosa y ahora los peces ya no se pueden reproducir. Existe mucho que se ha cambiado el curso del río por el tema de la minería ilegal, y además existe mucha deforestación, además de los conflictos sociales que se crean. El agua del río Jatuyaco está contaminada, según la Universidad de Iquia, la Universidad de San Francisco, que realizaron pruebas del agua. El agua está 300% contaminada con mercurio,
de lo que es posible tomar para el ser humano, ¿no? De las cantidades que puede tomar el ser humano. Lamentablemente, muchas de las comunidades que están a las orillas del río Jatuyac o Anzu son más de 1,500 comunidades que no tienen ni siquiera acceso a agua potable ni agua entubada. Entonces, la gente de las comunidades tiene que tomar esta agua, se baña en el río, lava en el río, vive prácticamente del río. Ahora que con esta agua que está totalmente contaminada. Es una bomba de tiempo. Lamentablemente el Ecuador no ha hecho ningún tema de ir a ver cómo están las aguas, las comunidades. Hay muchas enfermedades con los niños, con las niñas. Entonces la verdad es una bomba de tiempo que de aquí a 3, 5 años, los pasivos, además de los pasivos ambientales, tenemos los pasivos de las comunidades que van a estar enfermas con enfermedades graves como el cáncer. Muy bien, Leonardo. Yo recuerdo claramente que en el sector de Yutsupino fue denunciado justamente estas actividades mineras que los realizaban de manera ilegal por el entonces asambleísta Fernando Villavicencio. ¿Qué efecto tuvieron, por ejemplo, este tipo de denuncias que se las puso en consideración en la Comisión de Fiscalización? Porque esto lo denunció en esta comisión, valga la redundancia, para parar, para frenar. Y aquí se señalaba y coincidía lo que usted nos dice, habían mafias que estaban generando estas operaciones mineras ilegales en este sector de Yatsupino, en donde 70 hectáreas aproximadamente están destrozadas ahí. ¿Qué pasó, por ejemplo, ahí en este sector? Lamentablemente, estas 70 hectáreas están totalmente destruidas. Estas mafias mineras ilegales están operando no solo en el Yutsupino, sino alrededor del río Jatuyacu. Han habido varios operativos. O sea, justamente cuando el señor Fernando Villavicencio denunciaba, se hizo el operativo Manatí, se incautaron más de 140 maquinarias. Pero lamentablemente la corrupción está a todo nivel del Estado. Incluso funcionarios públicos dentro de la Agencia de Regulación y Control de los Recursos No Renovables han estado involucrados. Muchas veces antes de los separativos, la gente, los mineros ilegales ya saben que se va a hacer un operativo, entonces no hay un control. Inclusive la semana hace 10 días, el 22 de septiembre o 23 de septiembre, se hizo un nuevo operativo donde solo se incautaron 6 maquinarias de las 50 que estaban operando 24 horas al día, 7 días a la semana. Se hace el operativo, se van, se esconden y otra vez el día de ayer estaban nuevamente operando en el sector. Entonces estamos hablando de esta mafia ilegal que está operando no solo ahí, sino que está operando dentro de todos los niveles del Estado. Nosotros estamos denunciando a la alcaldía, a la prefectura, a la gobernación, a los propios policías y militares que no hacen nada. El combustible está pasando todos los días, están comprando el combustible para operar estas máquinas, la policía no hace nada y siguen operando, lamentablemente es lo que está pasando en la provincia de Napo. Hay un nivel de corrupción a todo nivel del Estado, incluso hablando de esas épocas, cuando estuvo Fernando Villavicencio denunciando, cuando hubo una reunión en la Asamblea, en el Comité de Biodiversidad, el Comité de Fiscalización de la Asamblea, la propia exministra Fernanda Vela denunció que existen mafias mineras ilegales que están en conjunto conectadas al narcotráfico y a la corrupción estatal en todo nivel. Incluso en ese entonces, cuando se hizo el operativo Manatí, tuvieron que llevar fiscales desde Quito a la provincia de Napo para tratar de que no se difunda la información, pero lamentablemente se filtra la información en la policía, en los militares, a través de las agencias de regulación y no pasa nada y los mineros siguen operando todos los días. Muy bien, cuando se realizan los operativos, de hecho, en estos lugares o en diferentes sectores de Napo, ya saben, pero quienes efectivamente son el ente rector, debería de ser el Ministerio del Ambiente, Agua, Transición Ecológica, por un lado. Por otro lado, está el asunto relacionado al Ministerio de Energía y Minas, anteriormente conocido así. Y usted decía algo bastante novedoso que me llamó mucho la atención. Existe una estructura de corrupción al nivel de apuntarlo a delincuencial ya. ¿Por qué esta situación?
porque cuando se realizan los respectivos controles, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son entes operativos, pero quienes manejan toda esta información deben de ser las entidades encargadas de salvaguardar los derechos de la naturaleza, que lo señala el artículo 71 de la misma Constitución. La corrupción está enraizada en las diferentes instituciones de Napo y otras provincias, le pregunto, Leonardo. Exactamente, nosotros hemos hecho varias denuncias, inclusive en la fiscalía. ¿Por qué tantas denuncias se están archivando, no? Y la ministra Alexandra Vela, en su exhorto a la Asamblea Nacional, dijo qué es lo que está pasando. 2 semanas después de hacer el operativo, ella renunció. Entonces, se nota que hay bastante corrupción dentro del Estado mismo, o el Estado es inoperante. ¿Qué pasa con el Estado? Son mineros ilegales que se están robando los recursos del Estado, no solo de los amazónicos, sino de todo el Estado ecuatoriano. China en sus reportes decía que ellos compraron $300 millones en oro al Ecuador, y el Ecuador, en un reporte que hizo la Organización de los Estados Americanos, dice que Ecuador vendió $80 millones en oro y China compró $300 millones. Entonces, $220 millones salen de la minería ilegal. Bueno, solo a China, ¿no? Que podemos ver por esos reportes. Leonardo, ¿eso en qué gobierno fue? ¿Me lo recuerda usted? Gobierno de Lazo. Todo lo que está pasando aquí ocurrió en el 2020, tras el COVID. Este gobierno otorgó las concesiones mineras, concesionando más del 71% de la provincia de Napo. El Napo, una provincia turística, linda, donde aquí iban turistas. Ahora a las agencias operadoras de turismo les toca hacer los toxic tours. En vez de ir a ver la biodiversidad, lo lindo que es la Amazonía, nos toca estar yendo a mostrar lo que está pasando en el país. Muy bien, hay asuntos que son fundamentales en tema de derechos a la naturaleza, como lo dice el 71 de la Constitución. Por ejemplo, el 73 señala claramente que el Estado de esta Constitución aplicará medidas de precaución, de restricción para actividades que puedan conducir a la extinción de especies. En Napo, después de ver ese video que nos parece hasta terrorífico, es evidente que existe extinción, destrucción de ecosistemas, alteración permanente de ciclos naturales, inclusive del agua. Entonces, cuando aquí se habla de que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción, estamos hablando que se involucran a los diferentes niveles de gobierno, alcaldías, prefecturas. El 263 de esta Constitución le otorga la competencia ambiental a la prefectura. El 264 señala que el uso y ocupación de suelo le corresponde directamente al gobierno autónomo descentralizado. Y claro, aquí hay una salvedad, porque cuando son proyectos estratégicos de gran envergadura, pues aquí la rectoría recae directamente en el gobierno central. ¿Qué han hecho, por ejemplo, las alcaldías, la prefectura, que también son partes de partes del Estado y de las acciones de precaución que deberían interponer ellos en este lugar? Lamentablemente en el TENA precisamente no se han pronunciado, no han dicho nada, se quedan callados la alcaldía, la prefectura, la gobernación. Por eso nosotros decimos que todos están con la minería, a favor de la minería, menos la población. En la provincia de Napo, las 2 personas que ganaron a la asamblea por parte de la provincia de Napo, ganaron en una plataforma antiminera, y se nota que la población está en desacuerdo de este tipo de extracción de recursos en contra de la minería, que está afectando realmente a todos los napenses y así a todo el Ecuador. Muy bien, estos terrenos, estos lugares en donde podíamos ver anteriormente en el video, ¿son terrenos comunitarios, son tierras ancestrales o pertenecen a persona alguna? Porque, claro, usted me está hablando del tema de las concesiones que se han dado, pero estas concesiones muchas de las veces se dan en propiedades, y cuando se dan en propiedades cuentan con la venia del dueño del terreno para que se realicen estas actividades, por un lado, o por otro lado los dueños de los predios se empiezan a ser socios de quienes tienen la maquinaria para generar estas acciones devastadoras en la naturaleza. Aclárenos justamente esto, Leonardo.
Claro, en la zona del río Anzu y del río Jatuyacu existen finqueros que están con los mineros ilegales, pero también hay comunidades indígenas con tierras comunales. Y la afectación es lamentablemente para todos, ¿no? Los dueños de los finqueros, las comunidades indígenas. Nosotros incluso hemos presentado un recurso ante la Corte Provincial, hemos ganado el recurso por el tema del daño a los derechos de la naturaleza, por la desviación y cambios del curso del río, hemos ganado en la Corte Provincial. Ahora hemos presentado una petición en la Corte Constitucional que ha sido aceptada. Nosotros, como colectivo, como comunidades indígenas, estamos atrás de estos procesos, pero también estamos denunciando a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional la corrupción que existe, porque todas estas concesiones que están en la provincia de Napo han sido otorgadas de manera ilegítima, ilegal y de una manera corrupta. Lo que nosotros estamos pidiendo al Estado ecuatoriano es que se eliminen esas concesiones y se inicie un proceso de regulación, ya que no se pueden otorgar concesiones mineras dentro de comunidades indígenas, dentro de zonas de recarga hídrica, porque el agua que está ahí nos sirve para todos, no solo para los amazónicos, sino para todo el país. Muy bien, entonces, ahí me quería ir justamente, Leonardo, ¿cuáles son las comunidades? Por favor, enumérenos las comunidades que están siendo afectadas. Veíamos un material audiovisual que han sacado, inclusive un documental que se llama Agua Sucia, Oro Sucio, efectivamente, pero dentro de esto se escuchaba las voces de muchas personas de comunidades que se están viendo afectadas, porque hay una singularidad, es algo que no entienden justamente ni las instituciones que conforman el Estado, ni estas personas que realizan estas actividades. En estas comunidades no existen no existe agua directamente procesada como lo tenemos en las ciudades. Aquí la única fuente de agua con lo que se abastecen las comunidades son directamente los ríos y nada más. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se contamina las fuentes de agua? Quiere decir que las comunidades están siendo envenenadas por diferentes tipos de químicos que se utilizan para aquello. Por eso es importante que usted me indique cuáles son las comunidades que están en los lugares adyacentes, alrededor de ellos, que están siendo afectadas por estas actividades mineras, Leonardo. Claro, alrededor de la cuenca del río Napo y del río Anzu, en la ribera están más de 1,500 comunidades que están siendo afectadas directamente. En el Napo precisamente está la parroquia Talac, la parroquia Misahuallí, la parroquia Pano, la parroquia de Puerto Napo. Todas estas parroquias viven a lo largo de los ríos de la recarga hídrica del río Jatuyacu y de las cabeceras que están siendo desmembradas totalmente. En mi comunidad, la comunidad de Serena, la comunidad de Santa Rosa, todas las comunidades alrededor del río Jatuyacu, que son más de 1,500 que están tomando el agua del río. Los niños se están bañando, la gente está tomando el agua del río directamente y es lamentable. Lo que está pasando es que es una bomba de tiempo para las enfermedades. Por cada $100 que ingresa de la minería al país, el $99 se llevan estos operadores mineros ilegales y menos de $1 se queda dentro de las comunidades indígenas y el Estado no capta ningún tipo de regalías. Entonces, lamentablemente, no nos beneficiamos para nada los ecuatorianos, para nada los amazónicos y solo se están robando el recurso del Estado, el recurso de los ecuatorianos y nos están enfermando a todos los amazónicos. Ahora, lo más peligroso de todo aquello es de que utilizan sustancias químicas, como por ejemplo el mercurio, que no se debería de utilizar para aquello, y lavan con mercurio directamente en estas fuentes de agua, en donde aguas más abajo son aprovechadas por las diferentes comunidades directamente para el consumo. ¿Cuáles son los efectos colaterales que ya han tenido las dolencias o las enfermedades que han tenido prácticamente las comunidades que se aprovechan estas aguas que vierten de los ríos para el consumo humano? Existen ya personas que tienen síntomas de enfermedades que le atacan justamente a las comunidades, Leonardo. Claro, la exposición de los seres humanos
al mercurio liberado en el proceso de extracción en los ríos está pasando. O sea, ahora mismo los niños tienen problemas en la piel, las niñas tienen problemas intestinales, o sea, hay cosas que están pasando ya, inmediatamente. Los centros de salud están totalmente copados por temas de enfermedades a la piel, tienen bastante diarrea, infecciones, entonces eso es lo que está pasando ahorita, pero a largo plazo se tiene que hacer un estudio de todo el tema de enfermedades catastróficas que está dejando los metales y el uso de estos químicos para sacar el oro. Lamentablemente, el Estado ecuatoriano todavía no ha hecho ningún tipo de estudio con las comunidades afectadas, incluso en el tema del Yuzupino, dijeron que cuando se hizo el operativo del Yuzupino, que iban a hacer una evaluación de las comunidades que están directamente afectadas, y hasta ahora eso no ha pasado, la gente está ahí, y lamentablemente vamos a ver en 3-5 años lo que va a pasar con las enfermedades catastróficas. El índice va a aumentar obviamente en estas comunidades que están tomando el agua directamente del río contaminado con mercurio y otros tipos de químicos al sacar el oro y para la extracción minera. Muy bien, Leonardo, en estos sectores en donde se realizan las actividades mineras, ¿son áreas protegidas también? ¿Son bosques protectores también? ¿O únicamente son áreas de vegetación verde? Aclárenos, por favor, esta situación. Claro, en el área del Yuzupino son áreas de reproducción hídrica, ¿no? De donde que sale el agua para el resto de la Amazonía. Por ende se entiende que son áreas protegidas, Leonardo. Hay unas partes que son áreas protegidas. Incluso en el Parque Nacional Yanganates están operando mineros ilegales con helicópteros. Se hizo una incautación de un helicóptero. Imagínense, tanto es el dinero que están ganando los mineros ilegales que están llevando piezas con helicóptero a la zona de los Yanganates, ¿no? Entonces, nosotros también hemos denunciado, pero el Estado lamentablemente ha sido inoperante y no ha hecho nada. O sea, esta tesis de que son mineros únicamente artesanales, que de acuerdo a la ley de minería también les da esta posibilidad de trabajar de manera artesanal para el sustento diario, dice claramente, aquí esta figura no es dable, porque si estamos hablando que utilizan excavadoras de gran envergadura, helicópteros, usted me está indicando, eso ya se descarta la tesis de que pobrecitos son mineros artesanales y es la misma población que realiza minería artesanal que les sirve para el sustento diario. Esa teoría, esa tesis se cae totalmente, Leonardo. Lamentablemente, el rato que se utiliza maquinaria ya no es minería artesanal. En las comunidades indígenas utilizamos una batea, que es simplemente una madera circular para ir a lavar oro en el río, y no se utiliza ningún tipo de químicos y no es maquinaria, es simplemente como un plato súper grande que se pone la tierra ahí y se lava. Eso es lo que quieren hacer pasar los mineros ilegales por minería artesanal, y lamentablemente el rato que utilizas químicos, el rato que utilizas maquinaria pesada para sacar piedras, para sacar oro, eso ya es minería a gran escala y minería ilegal que tiene que ser sancionada y mitigada por el Estado ecuatoriano. Muy bien, ahora, la población no puede seguir aguantando más esta situación de las actividades mineras que se realizan en este sector. Por ende, las aguas están siendo contaminadas, la flora y la fauna sigue siendo golpeada. ¿Qué causa, aparte de aquello en las comunidades? Por ejemplo, que puedan ubicarse en otros lugares, que salgan de sus territorios ancestrales y vayan a buscar otros lugares en donde puedan vivir en armonía con el medio ambiente, Leonardo. Claro, lo que nosotros queremos es que salgan de nuestras comunidades, que nos dejen en paz. Nosotros queremos vivir en armonía con el medio ambiente, vivir de la agricultura, vivir de la pesca, que ahora está siendo imposible porque el río está contaminado. Muy bien, por ahí no iba, sino más bien es de que, a ver, la minería no está saliendo, porque si hay personas que utilizan helicópteros, máquinas, dragas, clasificadoras, que son las que hemos visto justamente en el video, es un importante, utilizan una cantidad bastante considerable de recursos económicos, por lo tanto un minero artesanal no puede tener esto. Ahora, ¿cuál es el asunto de aquello? Es de que no les dejan no les dan otro chance a las comunidades de que se puedan quedar en este sector.
Si son grupos que están ahí, son grupos de poder, pues aquí lo más ideal que ellos ven es de que sí, si no les gustan las comunidades, deben de irse de sus lugares. Eso está sucediendo, por ejemplo, en comunidades indígenas que tenemos en nuestro país, se están yendo de sus comunidades para poder vivir en armonía, poder vivir en un lugar en donde no pueda estar siendo afectado por esta actividad minera. Lamentablemente la gente de las comunidades no tiene a dónde ir, ¿no? No es que se pueden ir y salir de ahí. Se quedan ahí con sus áreas contaminadas y estas mafias mineras ilegales que están operan en la provincia de Napo, en Orellana, han venido de Esmeraldas, desde Buenos Aires en Imbabura. Por eso nosotros hablamos de mafias coordinadas, ilegales que están operando, porque ellos son los que traen la maquinaria, van, trabajan, saben de un operativo, se van a otra provincia y están operando así constantemente. Lamentablemente la gente de las comunidades no puede salir, no tiene a dónde más va a salir, se quedan con el agua contaminada, con el territorio contaminado y los niños ni siquiera pueden ir a la escuela porque muchas veces estas bandas criminales están con pistolas, están armados, resguardando a esas maquinarias que tienen en estas zonas de la provincia del Napo. Muy bien, entonces estarían condenadas inclusive a desaparecer estos pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en este lugar tan importante, en esta reserva verde que tenemos los ecuatorianos, porque si no tienen a dónde ir y encima de esto todos los días están aguantando estas aguas contaminadas por ahí, consumiendo estas aguas contaminadas, podría llegar el momento de que desaparezcan estos pueblos y nacionalidades. ¿Qué piensa Leonardo? Es así, es lamentable cómo el Estado ecuatoriano ha dejado a un lado a las comunidades indígenas, los considera como desechables a muchos pueblos que están ahí sufriendo y el Estado es inoperante. Lamentablemente muchas comunidades van a desaparecer, como desaparecieron con el tema del petróleo en el norte del Ecuador. Ahora mismo está pasando lo mismo con el tema de la minería ilegal. Entonces nosotros estamos atentos, estamos haciendo el seguimiento respectivo y seguimos en la lucha y en la resistencia en contra de estas actividades ilícitas que están operando en la provincia del Napo. Muy bien, por la cercanía que hay en estos sectores amazónicos hacia Colombia también, ¿hay grupos irregulares que resguardan esto o los mismos grupos irregulares, los mismos grupos que se dedican a actividades narcodelictivas o grupos delincuenciales están operando también ahí o son los que dan seguridad en este lugar, Leonardo? ¿Qué saben ustedes? Son los que están operando ahí. Lamentablemente, todas estas mafias están conectadas. Se puede ver en el discurso que dijo la exministra Vela en la asamblea, que dice que todas estas mafias están conectadas. Así que el Estado es un deber del Estado depurar estas mafias mineras ilegales que están operando ilegalmente en nuestro país, se están llevando nuestros recursos del Estado. Wow, trabajan planificadamente. Por un lado, grupos delincuenciales organizados, el poder económico, el poder político, y así se van en contra de comunidades efectivamente que han quedado en la indefensión. ¿Consideran ustedes esto, Leonardo? Exactamente, nos han dejado abandonados y nosotros tenemos que vivir con las consecuencias de la contaminación de la minería ilegal en nuestra provincia. Hay bastante indolencia, pero en estos sectores, porque mire, cuando se realizan los operativos, no solamente basta con destruir las maquinarias, sino también aquí dice que hay un derecho a la restauración de la naturaleza, lo señala el artículo 72 de esta Constitución, en donde señalan que si hay actividades mineras hay que generar estas acciones de que hay que recuperar y hay que dejar los terrenos y las zonas en donde se ha generado estas actividades tal cual como lo encontraron. Pero sin embargo las acciones son meramente mediáticas, salen de ahí, vuelven, hay información que dice ya no hay operativos, regresan con más fuerza y dejan esta situación peor que antes, una naturaleza totalmente destrozada en este sector de Napo, Leonardo. Exactamente, en el Yutsupino se hizo un escándalo nacional y ni así están restaurando esas zonas. Imagínense, peor las otras zonas donde están operando los mineros que tienen como una hectárea, no se está haciendo nada. El Estado tiene que responsabilizarse y operativizar a la policía, a los militares, para que
paren esta contaminación y esta violencia hacia las comunidades indígenas en la Amazonía. ¿Qué esperan de este gobierno que va a entrar? Ya del que sale ya no pueden esperar mayor cosa, pero hay un nuevo gobierno que va a entrar. ¿Qué esperan ustedes? Esperamos que se haga una fiscalización, un seguimiento, se declaren nulas las concesiones mineras que han sido otorgadas ilegalmente por este gobierno y se inicie un proceso de fiscalización, porque nosotros queremos que se desmantelen estas mafias mineras ilegales que han estado operando y han estado contaminando y contrabandeando con nuestros recursos. Esperemos que alguno de los dos candidatos sea elegido, uno de los candidatos se ha pronunciado por el tema del Yasuní, que hemos ganado, pero lamentablemente el gobierno ecuatoriano no ha hecho caso omiso al referéndum y a la decisión de todos los ecuatorianos. Claro, pero hay uno de los candidatos, por ejemplo, Daniel Noboa, que tiene la posición bastante clara y firme con respecto a este tema del Yasuní, pese a que se dio la consulta, ganaron y todo eso, ya la posición está en firme, pero sin embargo no hay que olvidar que quienes dieron esto fueron el gobierno en donde se llamaba el progresismo y todo esto. Entonces, quienes eran progresistas son los que terminaron dañando el medio ambiente, Leonardo. Claro, pero nosotros no confiamos en nadie, ¿no? En el gobierno de Correa en el 2013, más bien no recuerdo, el 13 de agosto del 2013, el gobierno de Correa declaró que se va a extraer el crudo del Yasuní. Nosotros sabemos que el extraer el crudo es de una manera decreciente y lamentablemente cuesta muchas veces más sacar el crudo que lo que nos están beneficiando a los ecuatorianos. Pero Leonardo, por ejemplo, en el año 2013, usted recuerde claramente de que los hizo desaparecer Rafael Correa Delgado a las comunidades que estaban cercanas al Yasuní. Recuerde usted que de un plumazo de la noche a la mañana desaparecieron comunidades e hicieron correr más arribita a los linderos, diciendo de que aquí no hay pueblos y nacionalidades aisladas de manera voluntaria, están más arribita de la concesión del Yasuní. Recuerde, Leonardo. Cambiaron el mapa de los pueblos aislados, ¿no? Lamentablemente esto ha sido un fiasco desde el principio. Nosotros por eso estamos atentos. Sabemos que si gana la candidata del gobierno de Rafael Correa, incluso Luisa González, usted dice, ¿no? Sí, incluso en la Amazonía, el gobierno de Rafael Correa creó bastante división en las comunidades indígenas. Nosotros tenemos nuestras propias autoridades comunales y el Ministerio de Pueblos daba los nombramientos, ¿no? Y cuando no eran correístas, el gobierno decía, no les vamos a dar a ellos, sino a los otros. Entonces nosotros estamos claros realmente con lo que está pasando en el país y nosotros estamos buscando un acercamiento con el candidato que gane para que se frene totalmente el tema de la minería. Pero fue bastante temerario, Leonardo, de que el correísmo los hizo desaparecer a ustedes cuando quería explotar el Yasuní. Eso es temerario, esto es atentatorio a los pueblos y nacionalidades. Claro, obviamente lo que pasó en el gobierno de Correa fue totalmente voraz, ¿no? Ellos querían hacer la 14ª ronda petrolera en la Amazonía. Nosotros estamos atentos y ahorita mismo con el tema del Yasuní, ¿no? Esperemos que eso no pase y esperemos que el candidato que gane sepa respetar los procesos y el debido proceso y eliminar estas concesiones mineras ilegales dentro de la Amazonía del Ecuador. Leonardo Cerda, del colectivo Napo Resiste, gracias por estar en este medio de comunicación y siempre de estos micrófonos ustedes pueden hacer su trinchera. Es el micrófono del ciudadano, del pueblo, del soberano. Muchísimas gracias.